polarizado. Pero desde su punto de vista, ¿esto resuelve algo en la Asamblea Nacional? Porque yo soy de los que piensa que en la Asamblea Nacional los problemas no empiezan ni terminan con Guadalupe Llori. ¿Cómo lo ve usted? Buen día, Carlos, y a todos los que nos están escuchando. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que la Asamblea tiene problemas mucho más profundos que un tema de quién dirige la Asamblea. Y como bien lo mencionas, es muy probable que Guadalupe Llori en los próximos 30 días deje de presidir la Asamblea, ¿no? Se necesitan 70 votos para su destitución y obtuvo más de 80 para la conformación y la evaluación de las autoridades. Ahora, recordemos que lo mismo sucedió con Elizabeth Cabezas, quien reemplazó a José Serrano en la legislatura pasada y ella se salvó, ¿no? Digamos, esta es la política ecuatoriana, ¿no? Es el factor sorpresa que está en el día a día. Sin embargo, yo creo que todas las bancadas están descontentas con su gestión, por tanto, creo que es evidente que va a dar un paso al costado. Pero recordemos, y que esto no nos distraiga del fondo, que la Asamblea en un año ha estado absolutamente estancada. No hemos visto ningún tipo de acercamiento entre las bancadas, que es lo normal, teniendo en cuenta que ninguna bancada tiene mayoría para gobernar, y ese es el problema digamos, del que deberíamos estar hablando. Esto es lo importante, quien preside o no la Asamblea. Recordemos que estas autoridades se cambian cada 2 años, así que las nuevas autoridades, mejor dicho, el reemplazo, Virgilio Saquicela, quien va a asumir, quien asumiría la presidencia, va a estar apenas un año hasta las elecciones internas nuevamente. Sí, y otro tema, ¿no? En la Asamblea Nacional permanentemente vemos que hay división entre los movimientos políticos, a la interna de los movimientos políticos, lo que pasa en la izquierda democrática, lo que pasa en Pachacutic. Pareciera que ni entre ellos mismos se logran entender. Es decir, hay carencias de liderazgos incluso desde las bases. Ahora, ¿qué es lo que podría pasar una vez que Guadalupe Llori salga de su cargo? ¿Quién va a asumir la presidencia de la Asamblea Nacional? Porque acá no existe digamos, un reemplazo inmediato. Virgilio Saquicela lo está reemplazando momentáneamente mientras sigue la evaluación, pero alguien va a tener que ser escogido para presidir la Asamblea Nacional y suenan muchos nombres. Y dado que hay un péndulo que permanentemente se mueve en la Asamblea Nacional, es difícil apuntar qué fuerza política se va a hacer con la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Cómo leer este momento, Ariana? Bueno, en cuanto al fragmento de las bancadas, es evidente. Hemos visto cómo sobre todo la izquierda democrática poco a poco va perdiendo legisladores al punto que podría dejar de ser una bancada. Recordemos que la Ley Orgánica de la Función Legislativa reconoce a las bancadas y a los partidos políticos que ocupan un 10% de la legislatura, ¿no? Entonces, en cuanto va perdiendo asambleístas, puede perder la posibilidad de ser considerada una bancada dentro de la Asamblea Nacional. ¿Y esto qué implica? Por ejemplo, que el CAL solo puede estar conformado por bancadas legalmente conformadas. Entonces, lo mismo está sucediendo en Pachacutic, pero por supuesto Pachacutic tiene mucho más asambleístas que la izquierda democrática, pero creo que este quiebre de Pachacutic ha sido evidente desde el inicio, ¿no? Que criollamente le llamamos los radicales de Pachacutic y Pachacutic, haciendo alusión a quienes más se sienten o responden al dirigente de la CONAIE y quienes tienen una visión un poco más orgánica. De ahí, por ejemplo, Guadalupe Llori. Entonces, definitivamente, si entre ellos mismos no se pueden poner de acuerdo, muy difícil será poder llegar a acuerdos a nivel macro. En ese sentido, creo que mucho mejor sería que las bancadas se dividan formalmente y en ese caso, de alguna manera, ir labrando el camino para que se puedan llegar a los acuerdos políticos. Y en este sentido, ya el Ministerio de Gobierno ha convocado a las bancadas a una primera reunión. Pienso que es positivo. Sin embargo, veremos si esto continúa, porque el objetivo finalmente sería que se lleguen estos acuerdos, porque si no, seamos sinceros, al ciudadano de pie no le puede interesar menos quién es el presidente de la Asamblea. Sí. Entonces hay problemas mucho más urgentes de quién va a dirigir la Asamblea. Al final, seamos sinceros, eso es una pugna política, eso responde directamente a los intereses de los partidos políticos, de cierta manera para tener músculo para negociar dentro de la Asamblea.
¿no? Entonces, Brevemente, solamente para refrescar la información respecto al procedimiento legislativo, porque yo recuerdo que en la asamblea pasada, la asamblea que presidía José Serrano, cuando él fue censurado por su problema con el entonces fiscal Vaca, por ejemplo, por los audios relacionados con Carlos Polit, él dejó la presidencia de la Asamblea Nacional y su inmediata sucesora iba a ser Viviana Bonilla, pero finalmente se eligió a Elizabeth Cabezas, que era una asambleísta más de la bancada del oficialismo. Acá, ¿cuál sería el panorama? ¿Asumiría Virgilio Saquicela como presidente del legislativo una vez que Guadalupe Llori sea evaluada y eventualmente censurada? ¿O se sometería esto a votación nuevamente? Porque yo he escuchado que más puede pasar lo segundo, ¿no? Sí, según la ley orgánica de la función legislativa, sube Virgilio Saquicela y el puesto vacante se designa. Ahora, definitivamente esto, como les comentaba, es un tema absolutamente político, responde a intereses absolutamente partidistas, porque nuevamente al ciudadano de pie no le puede interesar menos quién está en la asamblea a nivel, digamos, como presidente o vicepresidente o vocal del CAL. Más bien lo que esperan los ciudadanos son respuestas por parte de la Asamblea. Entonces esperemos que luego que pase todo este, digamos, dilema de quién va a presidir la Asamblea, esperemos que ahora sí se pongan a trabajar y respondan ante las necesidades evidentes que tiene la ciudadanía. 7 de la mañana con 18 minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias de Opinión con Ariana Atanca, analista político. Mi compañera Joana Ramos continúa con la entrevista. Joana, por favor. Gracias, Carlos. Ariana, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Hablamos entonces ya de la Asamblea y de todo el enfoque que le ha puesto el Gobierno Nacional para tratar de allanar el camino en la Asamblea Nacional. Pero, ¿qué pasa con los problemas sociales? ¿El gobierno le ha dado esa importancia también a los problemas de la sociedad, tanto como lo ha hecho con la Asamblea Nacional? A nivel, digamos, el gobierno pudiera actuar a nivel de decretos, que es algo que ya se ha mencionado, pero recordemos que el tema de los decretos es limitado en cuanto a la acción legislativa. A mi criterio, si queremos ver realmente cambios de fondo, también debe empezar por el trabajo legislativo. Eso sin perjuicio, por supuesto, de atender, digamos, los problemas que se han evidenciado en estos últimos días en cuanto a los servicios del registro civil, el tema de las medicinas en los hospitales. Estoy de acuerdo que eso debería apuntarse, de modo que, porque recordemos que también se ha mencionado el tema de la consulta popular, ¿no? Entonces, si el gobierno aspira a tener una consulta popular, pues lo natural es que empiece a atender todos estos frentes para generar músculo político y de hecho poderle sacar provecho al tema de la consulta popular, a falta de la gestión legislativa. Pero mi pregunta iba enfocada a si se ha atendido el área social, a los problemas sociales que están afectando en este momento. Por un lado, tenemos a una ministra de Salud diciendo que no es un tema económico, que sí hay para comprar medicinas, y por el otro tenemos a miles de pacientes diciendo no hay medicinas, por más que ustedes digan que sí. E incluso a médicos de hospitales públicos diciendo no se quejen, que nadie puede saber que no hay medicinas. No, estoy de acuerdo con usted, se lo comentaba hace un momento, el gobierno debe atender estos problemas de forma urgente, son parte de las responsabilidades y de las obligaciones que tiene cada uno de los ministerios. Estoy absolutamente de acuerdo y hablándolo desde el punto de vista político también, si el gobierno también quiere convocar a una consulta popular, pues un buen paso para iniciar, para amasar su capital político debe empezar justamente por ahí, responder ante estas necesidades que son claramente evidentes. ¿Cree entonces que la consulta popular sería una salida? ¿En este momento el gobierno estaría preparado políticamente para impulsar una consulta popular? No, como se lo comentaba, es algo que en este momento definitivamente no hay las condiciones políticas porque nuevamente al ciudadano no le puede interesar menos un tema de consulta popular. Asimismo, lo que tiene que hacer el gobierno es prepararse, labrar ese camino para crear el momento político y poder convocar a la consulta popular. Entre esas cosas, a mi criterio, sería, por supuesto, atender a todas estas necesidades que le están restando ese músculo político, porque de nada le serviría convocar una consulta popular y no tener ese apoyo que le espera. ¿Por qué no atiende entonces estos problemas sociales el gobierno? Bueno, pues ahí podríamos preguntarle directamente a un representante del gobierno. Yo desde afuera pudiera decir que
Hay un tema de gestión, un tema de comunicación entre los ministerios, puede ser temas de presupuesto, sabemos un poco el estado de las finanzas públicas, pero que están bien definitivamente... según el propio gobierno. ¿En qué sentido el propio gobierno? El gobierno ha dicho que en el tema de las finanzas públicas hay una mayor recaudación, se está recibiendo más dinero también por la venta del petróleo. Entonces, Por no supuesto, es tema de dinero, se ha reducido el gasto fiscal. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, en el sentido de que recordemos que el tema de la sanidad de las finanzas públicas es algo absolutamente primordial que tiene costos políticos, y en ese sentido el gobierno ha elegido, digamos, poner la casa en orden a pesar de los costos políticos que esto supone, entre esos que sea mucho más difícil alocar los recursos, sobre todo económicos, para la atención de los servicios públicos y los servicios sociales. Definitivamente hay, digamos, como dos opciones, diría yo. O continuar con una senda del gasto, obvio, el gasto no es malo en sí mismo, solo para ilustrar, ¿no? Del gasto, y un poco seguir profundizando la brecha fiscal, que eso por supuesto tiene un tipo de resultados políticos, en este caso de poder alocar recursos, mejoramiento de los servicios públicos, por tanto que exista una menor o una mayor satisfacción en cuanto a estos puntos. Por el otro lado, que el gobierno decida poner la casa en orden con sus costos políticos adicionales, en este caso que haya más restricción en cuanto a ubicar los recursos y eso que genere la insatisfacción. Yo quizás lo veo por ese lado. Están transitando poner la casa en orden a pesar de los costos políticos que esto supone. Y justamente, ¿no cree entonces que se ha gastado el poco músculo político que tenía, o que mejor dicho le había dado la vacunación para poner esa casa en orden? Definitivamente, pero al final del día creo que para eso es el músculo político, ¿no? A criterio tendrán la estrategia que ellos consideren pertinente, pero yo creo que va por ahí, creo que están priorizando poner la casa en orden, dejar las finanzas públicas, digamos, sanas, y eso, por supuesto, en un futuro, que probablemente los beneficios de esta acción ni siquiera los va a recibir este gobierno, probablemente va a ser los gobiernos siguientes que disfruten de la estabilidad, y el gobierno actual es quien se está comiendo ese costo político y está asumiendo esos costos políticos de cara a los obvios problemas que ha desencadenado esta opción estratégica, por así decirlo. 7 de la mañana con 24 minutos, estamos conversando con Ariana Tanca aquí en Caché Noticias y Opinión. Economista, Clever Chica. Buenos días, abogada. Muy buenos días, Clever. Hoy las dos funciones, tanto legislativa como la ejecutiva, están en crisis. ¿Sí? Porque es de conocimiento público que en la Asamblea Nacional no existe un liderazgo, no existe una hoja de ruta definida. En otras palabras, no hay norte, no hay un norte en la función legislativa. Y de a poco esto de la función ejecutiva se ha ido contaminando, si me permite el término, y ya tenemos resultados, o ya hay acciones o decisiones que definitivamente dan la impresión o corroboran para decir, bueno, la ejecutiva también está en crisis, porque este gobierno que preside don Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza ha cambiado a 3 ministros de defensa. Este es el tercero en menos de un año. Luego, ya ayer ha renunciado el ministro de Energía. Una cartera importantísima y con grandes objetivos y expectativas y ofrecimientos que hizo don Guillermo Lazo en su campaña electoral de doblar la producción petrolera acá en el Ecuador. Y siguen, ahora incluso hay choques de opinión y de acción entre la primera autoridad del Ejecutivo en la provincia del Guayas y la alcaldía de Guayaquil. Entonces se van sumando
los problemas, al gran problema que tiene el Ecuador, su problema socioeconómico, que viene arrastrando y arrastrando y acumulando. Es verdad, el gobierno, para mí parecer, modesto parecer, ha ordenado las finanzas públicas. Pero no, eso no es todo, porque usted es abogada y sabe perfectamente bien, o no es abogada, no, solamente politóloga. Gracias, Carlos Julio. Bueno, pero usted lo comprende perfectamente bien, que primero es la decisión política. Si no hay una estabilidad política, las cosas no van a marchar bien. Y ahí viene mi pregunta, Adriana. ¿Quién ha fallado? ¿Los colaboradores del señor presidente de la República al interior de Carondelet, que manejan o tienen el encargo de la política para llegar al Ejecutivo con los mismos operadores de allá y llegar a entenderse o a lograr un diálogo tendente a ir las dos funciones en la búsqueda de la resolución de estos problemas socioeconómicos? ¿No cree usted, Adriana, que por ahí también se ha fallado? Bueno, gracias por la especificación de que no soy abogada. De hecho no, soy politóloga, que es una carrera absolutamente aparte, empezando por ahí, y una especialización absolutamente distinta, solo para no confundir a la audiencia en cuanto a mi profesión. Dicho eso, a ver, usted menciona el tema de la estabilidad y el tema de la gobernabilidad. Tenemos que entender las condiciones que generan estabilidad política en un país, y eso es algo que le compete a todos los actores del sistema político, y eso es a todos los partidos de oposición, por supuesto que al gobierno, a la asamblea, incluso a los actores políticos que hacen oposición sin estar dentro de, digamos, de algún poder del Estado. Voy a poner como ejemplo Leonidas Issa, por ejemplo Javier Hervas, incluso las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, todos estos son actores políticos que confluyen para generar o no la estabilidad del país. Entonces, en ese sentido, vemos que en la asamblea entre bancadas no se pueden poner de acuerdo. Dentro de las bancadas tampoco se pueden poner de acuerdo. Vemos cambios en el Ejecutivo que, a mi criterio, bueno, esto es algo que también sucedía, por ejemplo, en el gobierno de Lenín Moreno, que de cara a una crisis sanitaria tuvimos como 3 o 4 ministros de salud que iban rotando casi que al año y cada semana en los últimos meses del gobierno. Entonces, en ese sentido, dadas las condiciones de inseguridad ahora en este momento en el país, es claro que un cambio en el Ministerio en el caso de Defensa, sea, o esperemos que sea, en función de sea que alguien pueda responder ante las necesidades que están surgiendo. Eso por un lado. Ahora, volvamos al tema de la Asamblea y el Ejecutivo. Esto es algo que nos sorprende en este momento, a pesar de que es parte de nuestro ADN político. Las pugnas entre el Ejecutivo y el Legislativo han existido desde 1830. Es parte de nuestra cultura política. ¿Y por qué es parte de nuestra cultura política? Porque es el resultado del diseño institucional que tenemos. Tenemos un sistema de partidos que está fragmentado y polarizado. Y eso lo vemos en la Asamblea, que en esta Asamblea nos tocó votar con listas cerradas, es decir, por los partidos, no por los personajes que conforman la Asamblea, o los personajes que aspiraban a ser asambleístas. Entonces, aquí influye el sistema de partidos políticos, el hecho de si tenemos primera y segunda vuelta, cómo se asignan los escaños, y otra cosa que es determinante, que tenemos un sistema presidencial. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema presidencial y parlamentario? Que en el sistema presidencial siempre vamos a tener estos problemas de gobernabilidad, porque el jefe de Estado es el jefe de gobierno. Y particularmente en Ecuador, el sistema presidencialista ya nos ha traído problemas desde hace muchísimo tiempo. Recordemos que desde el retorno a la democracia es mucho más común que exista un presidente con minoría legislativa que un presidente con mayoría legislativa, ¿no? Y eso que antes existían los periodos legislativos duraban 2 años, lo cual
causaba aún más esta inestabilidad. Desde la última constitución, estos periodos duran 4 años y sus autoridades se renuevan cada 2 años. En este sentido, lo que estamos viendo es algo que ya hemos visto antes. Tuvimos una pausa de 10 o 12 años más o menos, porque un partido político logró acaparar la mayoría en la asamblea, y de cierta forma nos acostumbramos a que esa era una visión de estabilidad política, ¿no? Porque ningún otro partido tenía la fuerza para impactar en el cambio de una ley. Si Alianza País proponía una ley, esa ley entraba sí o sí, y eso es algo que no vemos hoy, ¿no? Definitivamente, porque ninguna bancada tiene mayoría para gobernar, y eso es lo normal en las democracias presidencialistas, que es lo normal que las bancadas tengan que ponerse de acuerdo, que el gobierno tenga que ponerse de acuerdo. Por supuesto que estamos como recién saliendo de un periodo que nos acostumbramos a un tipo de gestión legislativa y estamos entrando a otro. Ya ha pasado un año, a mi criterio, ya es tiempo para que todos los actores, el gobierno, el presidente, los ministros y todos los que están involucrados en esta labor puedan llegar a estos acuerdos, porque no hay otra manera. ¿Cuál es la otra manera? Que estos acuerdos, preferible que sean públicos y transparentes, como se ha dado en esta reunión, pero que es otra cosa que se hacía antes, que se llevaban estos acuerdos, estas coaliciones fantasmas debajo de la mesa, porque el costo de asumir una alianza pública era muy difícil, ¿no? Entonces, esto es algo que preocupa porque el estancamiento político está, y como bien lo mencionaba, no es suficiente poner la casa en orden, es necesario que se empiecen a tomar las medidas para complementar la reactivación del país y que los ciudadanos sientan que el sistema político, entendido por el gobierno, el ejecutivo, el legislativo, los partidos políticos, etcétera, están respondiendo a sus necesidades. Lo que voy es que esto es un esfuerzo colectivo y hay que verlo de esa manera. Y la responsabilidad del estancamiento político y la situación que lo vemos ahora está repartida entre todos los actores, que cada uno está remando por su lado, por sus propios intereses políticos, como lo vemos en el caso de la Asamblea. Todo el relajo para destituir a Guadalupe Llori, que por supuesto tienen las razones y están haciendo el procedimiento para hacerlo, pero al ciudadano de a pie no le puede interesar menos qué hace o deja de hacer Guadalupe Llori, ¿no? Entonces, recordemos que los asambleístas también tienen iniciativas de ley, pueden presentar ellos las leyes, han presentado las leyes en cuanto a empleo, no lo han hecho tampoco. Entonces, aquí hay que hacer un mea culpa a nivel colectivo y realmente plantear que la responsabilidad de los partidos políticos, la responsabilidad de los asambleístas, la responsabilidad del presidente, la responsabilidad de los ministerios, y de cierta forma ya finalmente poder avanzar, porque definitivamente es un poco, la ciudadanía definitivamente está cansada, entonces Ariana, ya hay un tema de desconfianza colectiva, ¿no? Ya no desconfían de una persona en particular, desconfían de todo el mundo en general. con usted completamente de acuerdo, Ariana. Al hombre a pie no le interesa, o no le da importancia, pongámosle esto, a estos conflictos. Pero sí le da importancia a ese hombre a pie que le han subido el precio del arroz, la leche, la carne, el aceite comestible y otros artículos de primera necesidad. Eso sí, y eso es lo que está pasando. Sí, de acuerdo, y eso es lo que le mencionaba. Estos son los problemas que tiene que atender y dentro de las competencias, porque recordemos que tampoco Ecuador está dentro de un contexto mundial donde está una guerra, donde hay una recuperación de COVID, donde a nivel mundial se está viendo un incremento en los combustibles, en los fertilizantes y en el aumento de las materias primas, lo que está causando un aumento generalizado de precios en todo el mundo, y en ese sentido tampoco lo entiende el hombre de a pie eso, tampoco lo entiende, lo sabemos nosotros. Por supuesto, a ver, yo estoy proporcionando un contexto a nivel mundial, qué es lo que está sucediendo, para entender qué es lo que puede hacer o no un asambleísta, qué es lo que puede hacer o no el gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿dónde el gobierno puede entrar para dar esta compensación o este sentimiento de respuesta? Ahí vienen los asesores, pues. Ahí intervienen los asesores. Se nos fue el tiempo, mi estimada politóloga Ariana Tanca. Le agradezco por estar con nosotros. Que le vaya encantada de estar esta mañana con ustedes. Espero que tengan un lindo jueves. Igualmente.